¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta clase vamos a desarrollar la unidad 18 del programa que tiene que ver con la prevención de enfermedades genéticas que tienen una base genética y con el asesoramiento genético. Lo de asesoramiento genético ustedes lo van a desarrollar mejor también durante los seminarios y durante el trabajo práctico de dimorfología, algo incluso ya han podido ver. Eh, es muy importante para la prevención de una enfermedad genética conocer justamente, bueno, que tiene que ver con el asesoramiento genético, conocer cuál es la causa de esa enfermedad y tratar de hacer un diagnóstico en la población para ver la frecuencia de los genes que están afectados, los individuos que son portadores de esos genes y en función de eso también asesorar a las familias para una planificación familiar, por supuesto. Uno puede hablar de un cribado a nivel poblacional. ¿Qué significa esto? En el cribado poblacional se realizan las pruebas a gran escala y la idea es detectar una enfermedad. O sea, nosotros hacemos un cribado o un screening, ¿sí? Una búsqueda de una determinada patología o de una determinada, por ejemplo, mutación que sabemos que está asociada a el desarrollo de una patología. Entonces, eso nos permite identificar a las personas que probablemente tienen la enfermedad y de alguna manera también identificar a aquellas que probablemente no la padezcan, ¿sí? No es un diagnóstico definitivo, es algo como un tamizaje, una búsqueda bastante gruesa, ¿sí? Y después sí tenemos un cribado genético, que es en realidad ya dentro de la población, es buscar las variantes genéticas que pueden causar la enfermedad. Ya puntualmente, ¿sí? En una población más restringida. En el cribado genético nosotros podemos identificar a la persona que es portadora de una mutación. Eso se hace, por ejemplo, en un cribado neonatal, vamos a ver al final de la presentación, a los descendientes de la persona, o sea que se detectan, por ejemplo, los heterocigotas, ¿sí? Se hace una detección de heterocigotas y se usa mucho, por ejemplo, en Tay Sachs. Y a nivel familiar se hace la detección, por ejemplo, de una translocación recíproca. Bien, ¿cuáles son las condiciones para este cribado? Que se justifica cuando la enfermedad es grave y es relativamente común. O sea, nosotros vamos a buscar una enfermedad en una población donde esa población esa enfermedad sí se da en la población. A ver, yo hace tiempo les comentaba la enfermedad del jarabe de Arce, por ejemplo. Vamos a ver al final de la presentación los exámenes neonatales. La enfermedad del jarabe de Arce es muy frecuente en poblaciones, sobre todo de América del Norte, y en comunidades cerradas como pueden ser los menonitas, en donde ellos, o judíos askenazis, donde están muy emparentados, entonces se ponen en manifiesto con mayor frecuencia. Pero una población eh, de pueblo originario, por ejemplo, en Santiago del Estero, hacer la prueba del cribado del jarabe de Arce como un cribado poblacional, plantearla no tiene mucho sentido porque no es una enfermedad que frecuentemente se manifiesta en esa población, ¿sí? Entonces uno tiene que evaluar eso y proponer que se va a hacer la búsqueda de la enfermedad cuando esa enfermedad tiene una frecuencia que justifique esa búsqueda. Y además es grave, es importante también que tenga un tratamiento aceptable y que sea eficaz, o sea, aceptable sobre todo que no implique eh, digamos, una situación delicada para la persona, ¿sí? O sea, hay enfermedades que se pueden tratar, pero por ahí las secuelas o las consecuencias que puede traer el tratamiento son peores que las de la enfermedad. Entonces tiene que ser aceptable y tiene que ser eficaz. La prueba que se haga para el cribado, para la búsqueda de la enfermedad en la población, tiene que ser fácil, ¿sí? Tiene que ser una metodología sencilla, fácil de aplicar a bajo costo, porque imagínense que lo vamos a aplicar a gran cantidad de una población enorme, una población grande, a gran cantidad de personas. Tiene que ser válida y fiable, ¿sí? Si vamos a implementar algo que es muy costoso, no es fácil de realizar
es caro, ¿sí? O sea, es muy costoso, es caro, y además no es fiable el resultado, no nos sirve mucho como un cribado poblacional, porque vamos a ver después lo que es sensibilidad y especificidad de la técnica es muy importante para determinar si se va a usar o no. Los recursos para el diagnóstico y el tratamiento también tienen que ser accesibles. O sea, cuando nosotros hacemos una prueba de cribado poblacional y detectamos una enfermedad, en esa persona nosotros tenemos que hacer un diagnóstico ya confirmatorio de la enfermedad. No nos podemos quedar con lo del cribado. Entonces, ese diagnóstico también tiene que ser, o sea, tenemos que tener recursos, sobre todo el Estado tiene que garantizar los recursos para poder hacer el diagnóstico de esa enfermedad y además un tratamiento, que el tratamiento sea accesible para la persona. Si nosotros vamos a diagnosticar una enfermedad y ese tratamiento eh, no es accesible a la persona, bueno, sí le va a servir para una planificación familiar, pero no le vamos a dar una respuesta que sea que realmente le importe a esa persona. En las condiciones que tiene que cumplir esa técnica, hay algo muy importante que es lo que hablábamos recién, que sea válida. ¿Cómo vamos a determinar que una prueba sea válida para hacer un cribado? Y bueno, vamos a tener en cuenta dos condiciones, la sensibilidad y la especificidad. La sensibilidad hace referencia a la capacidad que tiene esa técnica de identificar a los afectados, ¿sí? A los verdaderos positivos, es decir, de la población, quienes de verdad están afectados. Esos van a ser positivos y a su vez van a ser los verdaderos, porque también puede detectar como positivos a personas que no tienen la enfermedad, entonces son falsos positivos. Y la especificidad está dada también por la capacidad que tiene la técnica de detectar los verdaderos negativos. Es decir, eh, nuestra técnica nos puede decir que una determinada persona no tiene la enfermedad. Bueno, eso sería un negativo. Que no tenga la enfermedad es un negativo. Pero de verdad no tiene la enfermedad. Si es así, es un verdadero negativo. Si la técnica falla y en realidad está diciendo que esa persona no tiene la enfermedad, pero la persona sí la padece la enfermedad, eso sería un falso negativo. Tanto los falsos positivos como los falsos negativos afectan la sensibilidad y la especificidad de la técnica. Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia entre una prueba de un cribado versus la prueba de un diagnóstico definitivo? Y bueno, tiene que ver con estos dos factores, con la sensibilidad y la especificidad que tiene la técnica. Entonces, eso lo determina justamente, o sea que una buena prueba diagnóstica definitiva tiene que tener una alta sensibilidad y una alta especificidad. Bien, ya no podemos darnos el lujo en una prueba diagnóstica de perder, de decir de tener falsos negativos, ¿sí? O de tener falsos positivos. En realidad, los más delicados son los falsos negativos, porque un falso positivo posiblemente lleve a que se use otra técnica para reconfirmar ese diagnóstico. Pero un falso negativo es una persona, un paciente que se pierde porque es detectado como que no tiene la enfermedad, pero sin embargo la está padeciendo, y muchas de estas enfermedades, sobre todo las que se hacen en la pesquisa neonatal, si son detectadas a tiempo y tratadas, tienen muy pocas o nulas secuelas. En cambio, cuando no son tratadas a tiempo, sí tienen secuelas y pueden ser muy graves. Entonces, si ustedes se fijan, el estado patológico real de la persona puede ser afectada o no afectada. ¿Sí? Cuando hacemos un cribado, una prueba positiva puede ser positiva verdadera, que detecte los que están afectados, o positiva falso, que está detectando como que son enfermos a los no afectados. Estos son los que tienen que disminuir en una diagnóstica definitiva. Y en este caso, la prueba de cribado puede ser negativa. En el caso de afectados, van a ser falsos negativos porque sí están padeciendo la enfermedad, pero la prueba no los detecta. Estos son los que tenemos que eliminar. Y estos sí, está bien, son los que los detecta como negativo a las personas que de verdad no están afectadas. Entonces, siempre tenemos que aspirar a que los verdaderos positivos y los verdaderos negativos sean siempre reconocidos. Entonces, los afectados detectados sobre el total de real afectados es lo que nos van a dar la sensibilidad, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que de verdad los total afectados son ¿quiénes? Los A. Cuando nosotros tengamos detectados eso
Eso dividido en el cociente de A más C, o sea, lo que lo detecta como afectado pero que hay falso negativo, no va a dar la sensibilidad. Si ustedes se fijan, cuando C tiende a 0, ¿sí? Que es lo que nosotros buscamos en las técnicas, este cociente tiende a 1 porque A más 0 es A y A sobre A es 1. 1 es la máxima sensibilidad de una técnica. Entonces, cuanto menor sea C, ¿sí? La sensibilidad es mayor. Por eso tenemos que reducir los falsos negativos. Ahora, justamente cuando se detectan todos los afectados, la sensibilidad es máxima. Una técnica gold estándar. ¿Qué es una técnica gold estándar? Gold estándar es una técnica que se la toma como referencia. Una técnica gold estándar, por ejemplo, detecta 75 afectados y 5 falsos negativos. O sea que su sensibilidad es del 0,93%. Una técnica B de cribado detecta 65 de los afectados reales y 15 falsos negativos. Su sensibilidad es menor, de 0,81. Ven cómo comparativamente una técnica que es reconocida como gold estándar, como la que más se usa, como la mejor, como la de referencia, tiene una sensibilidad mayor. Bien, es muy difícil lograr una sensibilidad del 1%. La idea es tender a conseguirla, pero es muy difícil. ¿Y la especificidad cómo resulta? Resulta justamente de los verdaderos no afectados, ¿sí? Dividido en los que son falsos positivos y que no están afectados sobre los verdaderos. Entonces, cuando nosotros tengamos también, como veíamos acá, que disminuíamos C, si nosotros disminuimos B, o sea que logramos que no tengamos falsos positivos, bien, eh, aquí, entonces ¿qué va a pasar? Esto va a ser 0 y 0 más D es D sobre D es 1. Ahí la especificidad va a ser del 1%. Y es lo que buscamos, tener una sensibilidad del 1 y una especificidad del 1. Generalmente estos dos factores como que van de la mano y uno a mayor sensibilidad tiene que sacrificar la especificidad, ¿sí? O al revés. Si quiere tener más especificidad, termina de alguna manera sacrificando la sensibilidad. Cribado de heterocigotos población diana con riesgo conocido, ¿sí? O sea, un ejemplo de un programa que ha sido llevado con mucho éxito tiene que ver con la enfermedad de Tay-Sachs, que es un trastorno lisosómico autosómico recesivo. Al ser un autosómico recesivo, nosotros tenemos que detectar los heterocigotos, o sea, los que son portadores. Ha habido una campaña, por supuesto, se hace el diagnóstico prenatal en algunas ciudades, en algunos países, o sea que es posible hacer un diagnóstico prenatal y además es posible hacer un asesoramiento genético que sea factible y exacto. Bien, ¿qué es lo que ha pasado? Antes de 1970, a partir de 1990 y en el 2003. ¿Qué ha pasado con los nacimientos? Antes de 1970, cuando no se implementaba la técnica, nacían de 30 a 40 casos de pacientes, de niños con este trastorno. A medida que se ha implementado el cribado de heterocigotas en la población y se ha empezado a hacer un asesoramiento genético, un diagnóstico prenatal, en 1990 ha bajado a 3 a 5 nacimientos y en el 2003 se ha llegado a un 0% de nacimiento con esta enfermedad. O sea, realmente es un ejemplo del éxito de todo un programa. ¿Por qué? Porque el asesoramiento genético busca eso justamente, asesorar a las familias de qué probabilidades tienen de que su hijo nazca con un trastorno, en este caso con este trastorno de Tay-Sachs. Entonces, ese asesoramiento ha funcionado porque muchas familias han tomado la decisión de no tener familia frente al riesgo de tener un niño con un trastorno de Tay-Sachs, ¿sí? Entonces eso ha sido muy ejemplificador en donde, bueno, una política de Estado, de salud pública, ha permitido disminuir la cantidad de individuos afectados por esa enfermedad. El diagnóstico presintomático. ¿Cuándo lo vamos a hacer un diagnóstico presintomático? Y bueno, lo vamos a hacer justamente cuando haya un justificativo. Bien, o sea, a ver, un diagnóstico presintomático. Cuando haya antecedentes en esa población de Huntington o de esa familia en Huntington. De poliquistosis renal adulta, un cáncer de mama y de ovario, cuando sea una enfermedad autosómica dominante. O sea,
Va a haber situaciones en particular de la población que van a justificar hacer un diagnóstico presintomático. Pero ese diagnóstico presintomático no se va a hacer a toda la población mundial, ¿sí? Por ejemplo, Huntington no tiene sentido buscarla a nivel mundial. Tiene sentido buscarla, por ejemplo, en Venezuela, en ese lugar donde hay muchos individuos que padecen la enfermedad. Entonces es importante hacerlo ahí. Pero en otra población donde Huntington no tiene una enfermedad que prácticamente no se manifiesta, no tiene sentido implementar una política de cribado poblacional. Bien. Bueno, hay herramientas moleculares para la detección y el diagnóstico. Entonces, hay herramientas que son directas para la detección directa y hay herramientas indirectas. Algo hemos visto en cáncer, ¿sí? Indirecto cuando nosotros buscamos marcadores, marcadores que se los encuentra siempre, son polimórficos, pero se los encuentran siempre en los pacientes. Entonces eso ha permitido ver qué genes están asociados a esos marcadores que llevan al desarrollo de la enfermedad, ¿sí? Eso se denomina ligamiento, o sea, hay un ligamiento, hay una unión entre un SNP o un STR, que son marcadores, alelos marcadores, están asociados a determinados pacientes, ¿sí? Entonces, eso es una búsqueda indirecta para detectar al gen candidato que lleva al desarrollo de la enfermedad. En el caso de los directos, se busca principalmente la mutación causante de la enfermedad, ¿sí? Entonces, aquí, bueno, hay todo un diagnóstico que puede ser a nivel de sondas marcadas, en donde esas sondas buscan la mutación en el cromosoma particular y si está presente el cromosoma se pinta con la marca. Entonces sabemos que ese paciente tiene la mutación. O por ejemplo, cuando se hacen corridas electroforéticas también, y en donde se usa una sonda que detecta una mutación. Entonces acá se ven los individuos los individuos que presentan esa mutación y quienes no. ¿Sí? Es una búsqueda ya directa. Otro análisis directo tiene que ver con las sondas específicas de los alelos que se hacen por PCR, en donde se busca amplificar justamente con un primer específico esa mutación. Entonces, si está presente, se va a amplificar y si no, no se va a amplificar. Eso va a permitir justamente detectar directamente la mutación. Acá estamos viendo una sonda con la secuencia normal y esta es una sonda con la secuencia mutada. Vemos que estos individuos presentan las dos versiones. Este individuo es completamente normal, este individuo es portador y este individuo está desarrollando la enfermedad porque solamente tiene la sonda con las secuencias mutadas. Entonces sus dos alelos están mutados, este heterocigoto, un alelo mutado y un alelo normal, y este homocigoto para un alelo normal. Entonces eso lo logramos justamente teniendo las dos versiones, las dos sondas, tanto normal como mutada. Para hacer un resumen, en el diagnóstico indirecto y un diagnóstico directo. El indirecto, necesitamos información de la familia y sí, miramos mucho el árbol genealógico, porque justamente nos va a permitir detectar los marcadores en los pacientes que han tenido la enfermedad y ver que esos marcadores no están presentes en las personas que son normales de esa familia. Puede haber errores por recombinación y sí, la recombinación, acuérdense que es cuando se produce entrecruzamiento. Entonces, puede ser que este marcador, ¿sí?, que habitualmente está asociado a la enfermedad, este marcador se produzca un entrecruzamiento y pase a estar en otro cromosoma, ¿sí? Pero el resto del cromosoma sigue igual, o sea que el gen al que estaba asociado este marcador, el gen que está mutado y al que estaba asociado, ya no están juntos, no están ligados, se pierde ese ligamiento. Entonces, al pasar a otro cromosoma, nosotros no vamos a tener errores, vamos a decir, ah, sí, está asociado a este cromosoma, pero en realidad ya no. ¿Se entiende? O sea, en algunos individuos, al hacer una búsqueda indirecta, nosotros no estamos mirando el gen mutado, estamos buscando el marcador que generalmente está cerquita y generalmente se mueve en el mismo cromosoma. Pero si a lo largo de la genealogía, en algunos individuos se produce una recombinación y ese marcador pasa a estar en otro cromosoma, nosotros no vamos a detectar el gen mutado porque el marcador va a estar en otro cromosoma.
¿sí? No va a estar como que estamos cambiando el rótulo, ¿sí? Es como que le sacamos el rótulo de una cosa, una carpeta, ¿sí? O de lo que sea, un rótulo, se lo pasamos el rótulo a otro lado. Entonces nosotros vamos a seguir ese rótulo, pero el contenido de esa carpeta va a ser distinto al del rótulo. ¿Sí? El rótulo nos está diciendo acá, en esta carpeta, en este cromosoma, tiene que estar el gen mutado. Pero sin embargo, como sea, ese rótulo ha sido cambiado, la información que nos está dando es errónea. Bien, eso no pasa, por ejemplo, en el diagnóstico directo, porque nosotros no buscamos un marcador ligado al gen mutado, nosotros buscamos el gen mutado directamente. Bien, bueno, puede pasar que los marcadores no sean informativos. O sea, nosotros pensamos que ese marcador está asociado al gen mutado, pero después de hacer un estudio en una población enorme nos damos cuenta de que no. Sí está frecuentemente junto al gen mutado, pero no está ligado, no nos sirve de marcador. En cambio, en el diagnóstico directo, nosotros buscamos la mutación, entonces sí o sí, si está la mutación y esa mutación está asociada al cáncer o a esa enfermedad, nosotros hacemos un diagnóstico preciso. Bueno, eh, un simple test puede cubrir varias mutaciones, por supuesto, porque nosotros tenemos un marcador de un gen mutado como sea. Si ese gen puede tener 15 mutaciones, 20, 2000 mutaciones, ese marcador lo asociamos al gen mutado, independientemente de qué mutación sea. Entonces, nos permite de alguna manera descubrir, eso sí una ventaja, con un solo test, mutaciones en el gen. No nos permite precisar qué tipo de mutaciones. ¿Sí? Imagínense la fibrosis quística, que tiene aproximadamente 2000 mutaciones descritas. Nosotros podemos decir que esa persona es portadora del gen mutado, pero no podemos decir que sea qué tipo de mutación sea. Si es la F508, no podemos decir nada. En cambio, un diagnóstico directo, con un simple test, no podemos determinar eso porque estamos buscando mutaciones. Si nosotros estamos buscando la de 508, y sin embargo ese individuo es portador de otra mutación, no lo vamos a detectar. Entonces no es posible con un solo test cubrir todas las mutaciones. Y bueno, eh, por supuesto, podemos detectar mutaciones, ¿sí? Eh, no es necesario que las mutaciones sean conocidas, como les decía. Acá sí tienen que ser conocidas porque nuestra sonda es específica, es secuencia específica. Si nosotros no sabemos cuál es la mutación, no podemos diseñar la sonda. Entonces, acá podemos detectar que el gen está mutado. A lo mejor es una mutación nueva, pero estamos diciendo que está mutado. Entonces, eso es una ventaja. En cambio, acá, si nosotros tenemos sondas para las mutaciones que conocemos, estamos perdiendo las mutaciones desconocidas, las que no han sido descritas todavía. Entonces, ahí entra a jugar mucho para los diagnósticos directos todos los procesos de secuenciación que se hacen para detectar nuevas mutaciones, ¿sí? Para que esos test diagnósticos, o sea, nada es infalible. Acá vemos que algunos tienen ventajas, los indirectos tienen algunas ventajas y desventajas. Y los directos los mismos. Tienen ventajas y tienen desventajas. El diagnóstico prenatal de trastornos genéticos y anomalías congénitas. Esto es muy importante porque, bueno, nosotros discutimos mucho en los exámenes finales y tiene que ver con algo que ustedes ya seguramente conocen, que es la posibilidad de hacer un diagnóstico, sobre todo, bueno, a nivel temprano del embarazo, de 10 a 11 semanas, por ejemplo, un muestreo de vellosidades coriónicas, por supuesto que aumentan 1% el riesgo de aborto. A ver, es una prueba que es invasiva. Nosotros la podemos hacer a una determinada edad, pero fíjense que un procedimiento que si bien está controlado, sí necesita ser realizado por gente con experiencia, ¿sí? Con personal calificado, porque de alguna manera estamos aumentando un riesgo de aborto. Si bien es bajo, pero es, es algo invasivo. ¿Sí? Se toman muestras de vellosidades coriónicas. ¿Cuál es el problema? Además del riesgo de aumentar la pérdida del embarazo, es qué pasa con el mosaicismo confinado a placenta. O sea, nosotros estamos tomando vellosidades coriónicas que son de la placenta, donde tenemos tejido que es fetal y tejido que es materno, ¿verdad? ¿Qué pasa si nosotros detectamos una anomalía cromosómica, por ejemplo? Bueno, tenemos dos opciones. Que esa anomalía cromosómica sea solo de placenta, entonces vamos a estar dando un diagnóstico como que todo el feto tiene esa anomalía y solamente está confinado a placenta, o efectivamente es una anomalía que está en todo el feto, o sea, está en la placenta y está en el feto. ¿Bien? O mirándolo del otro lado,
si el feto tiene una anomalía, pero que es un mosaico y no se manifiesta en la placenta puede resultar, el resultado de la placenta, de las vellosidades coriónicas, puede resultar normal, y sin embargo el feto sí tiene la enfermedad. Entonces, ahí el tema es complicado, porque nosotros tenemos que estar seguros. A ver, si nuestro resultado está confinado a placenta, ¿sí? Detectamos una enfermedad en la placenta y se recomienda un aborto terapéutico, ¿sí? Si bien no es legal aún en Argentina el aborto, sí el terapéutico, por supuesto, pero si esa familia, esa pareja entiende que se detecta una anomalía cromosómica y elige terminar con el embarazo, está tomando la decisión con un resultado erróneo, porque ese feto tiene solamente la patología a nivel placenta, feto es normal. Bien, si el resultado es al revés, en donde las vellosidades coriónicas son normales, pero la patología está a nivel del feto, vamos a ver que a medida que proceda el desarrollo embrionario se va a detectar esa anomalía, ¿sí? Porque hay otras técnicas que se usan y de control de embarazo que permiten detectar la anomalía en el feto, a nivel del feto. La amniocentesis se hace en un embarazo un poco más avanzado, de 15 a 17 semanas. Aumenta, por supuesto, algo el riesgo, no tanto como el anterior, pero también requiere de personal que esté muy calificado para hacerla, ¿sí? ¿Cuándo se va a recomendar o se va a indicar una amniocentesis? Bueno, hay determinadas condiciones, no es que se va a hacer porque uno quiera, por capricho, ¿sí? Porque tiene un riesgo, entonces hay que evaluar la ventaja que tiene de asumir ese riesgo o continuar con un embarazo con los controles posteriores, ¿sí? Y no hacer este control a esta edad que implica un riesgo. Se va a indicar una amniocentesis, por ejemplo, cuando la edad materna sea mayor a 35 años, porque ustedes se acuerdan de la trisomía del 21, en donde aumentan, sobre todo la trisomía del Down está asociada a una edad materna mayor a 35 años. Cuando haya antecedentes en la familia de anormalidades cromosómicas, cuando uno de de los familiares, e incluso uno de los progenitores, tenga una historia de anormalidad estructural cromosómica. Por ejemplo, que se sepa que sea portador de una anomalía, de una eh, translocación robertsoniana, ¿sí? La persona es normal, pero es portadora de la translocación. Entonces, en ese caso, para saber si el cigoto ha heredado esa translocación o no, o si estamos en presencia de una trisomía o no. Bueno, cuando hay también un riesgo aumentado de defectos del tubo neural, porque hay una historia familiar, ¿sí? Hay embarazos previos donde se ha dado esa malformación. Uno de los estudios también prenatales y que son muy informativos porque, como les decía también en algún momento, hay marcadores ecográficos de cromosomopatías, es la ecografía. La ecografía tiene una, tiene un valor diagnóstico muy importante y hay una que se da entre la 11ª semana o 12ª semana y la 16 semana, generalmente se hace en la número 14, que es la de la translucencia nucal, en donde se evalúa justamente la separación que hay entre la piel del cuello, ¿sí? Y el cuello mismo, este espacio, eso está aumentada, por ejemplo, en determinadas patologías, sobre todo asociadas a trisomías, la del 21, del 18, ¿sí? También en patologías en el Turner. Entonces, eso se mide y hay toda una tablita en donde uno compara la edad gestacional con la distancia, con esa translucencia nucal y puede de alguna manera aproximarse a un diagnóstico de alguna de las trisomías. No quiere decir que en esta ecografía, siempre que salga una translucencia nucal aumentada, ese feto esté padeciendo una enfermedad, ¿no? Ojo, o sea, hay un porcentaje significativo de una asociación entre el aumento de la translucencia nucal y la patología, pero no siempre es así. Como tampoco es 100% seguro que la translucencia nucal dé bien y el feto sea normal. O sea, no es que siempre que la translucencia nucal sea normal, el feto va a ser normal. Bien, eso para que quede claro, es muy importante tener presente eso. Bueno,
En el caso del síndrome de Down y en esa misma ecografía hay otros marcadores que sirven para detectar el síndrome de Down, como por ejemplo los huesos propios de la nariz. Se ven acá en blanco, en el síndrome de Down suelen estar ausentes, ¿sí? Por eso es muy característico la fisonomía de la cara. Ustedes fíjense, los niños con síndrome de Down tienen una nariz más bien chata. Entonces, bueno, eso también tiene que ver con la ausencia de estos huesitos propios de la nariz. También malformaciones a nivel cardíaco. O sea, hay marcadores que nos permiten evaluar en una ecografía tempranamente eh, y detectar la patología. Más allá de la posibilidad o no de interrumpir el embarazo, el diagnóstico prenatal también tiene una función muy importante, que es la preparación a nivel psicológico de la familia, ¿sí? No es lo mismo cuando una familia se entera al momento del nacimiento que su bebé padece una enfermedad, a cuando ya lo conoce desde antes y se puede ir preparando. Y se puede ir preparando no solo a nivel psicológico, también a nivel, bueno, para ver qué tratamiento se le puede dar, contactarse con equipos de rehabilitación. O sea, es muy importante el diagnóstico prenatal. No solamente pensando, como lo decía, porque bueno, por ahí es discutible, a ver, es algo muy debatible, va a decir qué sentido tiene hacer un diagnóstico prenatal cuando no está aprobada la ley del aborto, por ejemplo. O sea, puede ser un planteo que se haga. Bueno, más allá de eso, de un debate totalmente válido y que ustedes, está bueno que también piensen todas estas cuestiones, acuérdense que el asesoramiento genético es informar al paciente, y esto forma parte de ese asesoramiento también, ¿sí? El médico tiene que contarle a esa pareja cuál es la posibilidad que tiene de padecer, de que su hijo tiene de padecer una enfermedad, y en función de eso que esa pareja se pueda preparar, esa familia se pueda preparar. La ecografía es una prueba que diagnóstica, no invasiva, no produce ningún daño ni a nivel de la madre ni a nivel del feto. Y otra prueba que también es, que si bien es invasiva, pero lo es menos y no produce ningún daño, no es como la amniocentesis o la de vellosidad coriónica, que se hace solamente con una extracción de sangre, y es el cribado en el suero materno, en el primero y en el segundo trimestre. Entonces, ¿qué se ha visto? Que hay una proteína, que es la alfa-fetoproteína, que de acuerdo al momento, digamos, que se evalúe, si está disminuida, generalmente está asociada a síndrome de Down, y cuando está aumentada está asociada a espina bífida. O sea, hay valores, hay rangos de valores en los cuales ese valor es normal, y cuando está aumentado o disminuido puede estar indicando una de estas patologías. Entonces, es, un, es una prueba que también, como les decía, no es invasiva. La alfa-fetoproteína difunde las membranas fetales hasta el suero materno. Por eso se puede evaluar dentro del suero materno. Una muestra de sangre que se hace generalmente entre las semana 15 y la semana 17 de la fecha de la última menstruación. Es muy informativo. Bueno, como novedad para el cribado prenatal no invasivo, células fetales que cruzan la barrera de la placenta, ¿sí? Entonces uno puede tomar esas células en la sangre de la madre, y a través de PCR, de FISH, un diagnóstico a nivel molecular, puede evaluar la presencia de mutaciones o de alguna patología en particular. Eso está bueno. También se ha visto que hay un DNA libre, ¿sí? Que tiene que ver con los trofoblastos apoptóticos. O sea, cuando las células estas se mueren, liberan su ADN, pasa al torrente sanguíneo, y del torrente sanguíneo de la placenta, o sea, llega a la madre. Entonces uno, con una extracción de sangre materna, puede evaluar. ¿Sí? Eso es como algo más novedoso. No es una técnica de rutina, pero se puede hacer. Sí, tener presente siempre que las pruebas genéticas tampoco son 100% exactas. El hecho que diagnostiquen la presencia de una mutación no significa que diagnostiquen la enfermedad. Bien, porque acuérdense que hay muchas mutaciones, y esas mutaciones no todos impactan de la misma manera en la salud del individuo. Entonces podemos estar detectando una mutación, pero a lo mejor esa mutación no desencadena la enfermedad. Bien, o tiene consecuencias muy, muy suaves, en donde en definitiva no provocan daño significativo en el paciente. Entonces eso también hay que ser cautos. Es decir, cuando uno dice, no, tiene la mutación tal,
uno generalmente asocia ya a una enfermedad. No, está la mutación. Ahora hay que hacer un seguimiento, seguirlo más de cerca ese embarazo, seguirlo al paciente para poder hacer un diagnóstico adecuado. O sea que no es que sea infalible y que la prueba genética sea la panacea. Más allá que yo soy genetista y que me gusta la parte molecular, hay que tener cuidado también con eso de no caer en esas exageraciones. ¿Qué pasa con la penetrancia incompleta? También 50-80% de mujeres que tienen la mutación en el gen BRCA1 o 2 desarrollan cáncer de mama. O sea, no es el 100%, no porque nosotros detectemos estos genes mutados, el 100% de las mujeres lo van a manifestar. Miren, es del 50 al 80%, entonces hay que tener cuidado. Puede que no detecten todas las mutaciones, eso ya hemos hablado. Al ser una prueba genética directa necesitamos conocer la mutación que estamos buscando. Y si es una mutación nueva, si todavía no se ha diseñado una sonda para esa mutación, no la vamos a detectar. Tiene una sensibilidad baja, entonces no es infalible. Podemos decir, hacer la evaluación. Y, a ver, es algo que pasa, es muy común y es fuente de preocupación de muchas personas que tienen antecedentes familiares de fibrosis quística. Hay paneles que detectan, creo que el panel que más mutaciones detecta es de 600 mutaciones. Entonces uno se puede hacer un panel de 600 mutaciones o un panel de 45 mutaciones. Si uno se hace el de 45 mutaciones, le puede quedar la duda, o sea, se evalúa la pareja y dicen, bueno, se hace el de 45 mutaciones. Ninguno de los dos tiene esas 45 mutaciones. Podemos decirle que están 100% seguros que sus hijos no van a padecer la enfermedad. Y no, porque son 2000 mutaciones las descritas hasta ahora, no quiere decir que aparezcan más, pero nosotros estamos detectando solo 45 que son las más frecuentes. ¿Qué pasa si estos individuos tienen justamente dos mutaciones raras? Tienen muchas posibilidades de tener un hijo con fibrosis quística y nosotros estamos diciendo que no. Si hacemos un panel de 600 mutaciones y estos individuos le sale negativo por esas 600 mutaciones, ¿qué podemos decirle? Bueno, que tienen una probabilidad alta de no ser portadores de mutaciones, pero no estamos 100% seguros que no tengan la mutación. Entonces no podemos decirle que no van a tener un hijo con fibrosis quística, porque no sabemos si son portadores de las 1400 mutaciones que no hemos evaluado. ¿Se entiende, verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué pasa si hay heterogeneidad de locus o hay fenocopias? O sea, las fenocopias, ¿se acuerdan? Que son mutaciones que se dan en otros genes, pero que desarrollan una enfermedad parecida. Entonces nosotros estamos buscando una mutación de un gen particular, pero resulta que esta enfermedad que padecen sus familiares no se debe a una mutación de ese gen, se debe a una mutación de otro gen. Entonces estamos buscando un gen equivocado. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por supuesto que suscitan complejas consideraciones éticas y sociales que no vienen al caso de estas clases, pero sí está bueno también en algún momento pensarlas y discutirlas, charlarlas. Ustedes fíjense que estos son los programas de búsqueda, ¿sí? A nivel nacional del Reino Unido con causas, bueno, genéticas o potencialmente genéticas, o sea, la búsqueda de enfermedades que tienen una causa genética o que se cree que tienen una causa con mucha carga genética. Entonces, como neonatal, como prenatal, se usan estos, ¿sí? Las anemias, las talasemias, anormalidades estructurales. Neonatal, ustedes fíjense, presten atención a esto, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Acá está la enfermedad de la orina de Carabeas, que hablaba al comienzo. Hemos dicho que son 3, 6, 9 enfermedades. Neonatal, el cribado neonatal. Bien, esto, la examinación física y en el adulto, cuáles son las enfermedades que también se puede hacer una búsqueda a nivel genético. La pesquisa neonatal en nuestro país, a diferencia del Reino Unido que exige 9 enfermedades, en nuestro país son 6. ¿Por qué? Porque bueno, evidentemente el Reino Unido en los últimos años también es un país que ha recibido migraciones de distintos países y ha aumentado justamente la aparición de enfermedades que antes no existían en su población. Entonces se ven obligados a hacer un screening mucho más amplio. En nuestro país las enfermedades que están por ley, que se conocen como la prueba del talón, o sea, la sangre que se toma al bebé después de las 48 horas de nacido y antes de las 72 horas de vida, ya vamos a ver por qué es esto, esas pruebas son de estas 6 enfermedades.
por ley se tienen que hacer. ¿Sí? Las obras sociales la cubren, o por lo menos en un porcentaje yo puntualmente ahora no me acuerdo bien, pero son creo que 4 las que los cubre 100% y 2 que cubre un gran porcentaje. A nivel provincial también hay pruebas que no se cubren porque se consideran que la frecuencia de la enfermedad en la población es muy baja. Bien, entonces, ¿por qué de 48 a 72 horas? Porque muchas de estas enfermedades que ya le hemos visto tienen que ver con procesos metabólicos. Entonces, el bebé empieza, una vez que nace, empieza a activar su metabolismo y tiene que ver con la dieta que recibe. Entonces, si recibe una dieta rica en fenilalanina y tiene fenilcetonuria, hay que darle un tiempo para que se pueda evaluar eso. ¿Sí? Si lo hacemos antes de las 48 horas, vamos a tener falsos negativos, porque esa enfermedad no se va a manifestar antes de las 48 horas. Pero hay que hacerla dentro de las 72 horas porque cuanto antes se diagnostique la enfermedad, acuérdense que esto es un cribado, hay que hacer después una prueba confirmatoria. Pero al ser enfermedades que si son tratadas se puede lograr que las secuelas sean mínimas o prácticamente inexistentes, es importante poder hacer el diagnóstico precoz. Bien, bueno, ustedes me dirán, la fibrosis quística no tiene tratamiento. Sí, no tiene cura, o sea, no se puede curar. ¿De qué sirve saber que un bebé no tiene fibrosis quística o apurarnos en hacer la prueba porque no tiene un tratamiento eficaz? Bueno, se puede mejorar la calidad de vida del paciente y se asesora a los padres. ¿Sí? Se asesora a los padres para que se asesore al resto de la familia. Podemos pensar, a ver, que en una pareja joven tiene hermanos, cada uno el padre y la madre de ese bebé tiene hermanos que también están en edad fértil, han formado pareja, pueden estar proyectando o planificando tener hijos y pueden ser portadores del gen. Entonces, con este nacimiento se hace un estudio, se detecta que está la enfermedad en la familia y se hace un estudio para ver si el resto de los familiares son portadores o no. Entonces, también todo a tiempo es más fácil de resolver que cuando lo tomamos o lo encontramos fuera de tiempo. Yo voy a tratar de subirle en la página el manual de procedimiento del Programa Nacional de Fortalecimiento de la Detección Precoz de Enfermedades Congénitas, que tiene que ver con la pesquisa neonatal, que como les decía está por ley, en la ley 26.279, en donde todo niño, como dice la ley, en el artículo primero, al nacer en la República Argentina se le practicarán determinaciones para la detección y posterior tratamiento de fenilcetonuria, hipotiroidismo neonatal, fibrosis quística, galactosemia, hiperplasia suprarrenal congénita, deficiencia de biotinidasa, retinopatía del prematuro, Chagas y sífilis, siendo obligatoria su realización y seguimiento en todos los establecimientos públicos de gestión estatal o de la seguridad social y privada de la República, en lo que se atiendan partos y o recién nacidos. Toda persona diagnosticada con anterioridad a la vigencia de la presente ley queda incluida automáticamente dentro de la población sujeta de tratamiento y seguimiento. Acá hay que tener presente que si bien la ley es a nivel nacional, la implementación de qué enfermedades se van a investigar pasa por cada provincia. Por la sencilla razón, y esto también explica un tema que a ustedes les suele costar mucho, que es la genética de poblaciones. La conformación social a nivel étnico en las distintas provincias, incluso dentro de las mismas provincias, no es homogénea. La República Argentina, bueno, es un crisol de razas, como siempre se ha dicho. Entonces, ustedes sabrán, acá por ejemplo en Santiago hay una comunidad muy fuerte o hay una ascendencia muy fuerte vinculada a la comunidad sirio-libanesa, a los árabes, ¿bien? En Tucumán, por ejemplo, los españoles, a los italianos, en Misiones, por ejemplo, croatas, a yugoslavos. Entonces, no podemos cribar o estudiar las mismas enfermedades en todo el país, porque hay enfermedades que son más frecuentes en determinadas provincias que en otras. Entonces, cada población, cada provincia determina qué enfermedades se van a cribar, ¿sí? Y eso lo implementa de forma gratuita para todos los nacidos en esa jurisdicción. Está bueno que ustedes puedan incursionar también, como les decía, yo les voy a poner a disposición en el aula virtual ese manual para que lo miren, porque están las indicaciones de cómo se tiene que tomar la muestra, cómo se remite la muestra. Es muy interesante porque una falla en una toma de muestra uno puede tener falsos negativos.
Y los falsos negativos en estos casos pueden ser graves. Bien. Bueno, la FDA autoriza, la FDA ustedes saben que es lo que regula a nivel de medicamentos y de alimentos de Estados Unidos, sería como la ANMAT nuestra, algo parecido. La FDA, que sirve de referencia incluso para distintos países, no solo Estados Unidos, ha autorizado la primera prueba genética directa al consumidor que evalúa el riesgo genético de desarrollar algunas condiciones humanas. ¿Qué enfermedades se evalúan? Por ejemplo, Parkinson, Alzheimer, celíaco, deficiencia antitripsina, distonía primaria, deficiencia del factor 11 de coagulación, enfermedad de Gaucher. ¿Sí? Una serie de enfermedades que, bueno, están disponibles ahora para cualquier ciudadano. ¿Sí? La página ustedes la pueden buscar, es esta, ¿sí? Choose3andMe, la pueden buscar, incluso pueden pedir el asesoramiento, ahí está el precio de cuánto sale el kit de diagnóstico, está al alcance de cualquier persona, ¿sí? Incluso ustedes la pueden importar, la pueden hacer, mandan, se toman la muestra, la meten en el sobre de vuelta, o sea, les llega el sobre con las indicaciones y los reactivos, cómo van a tomar la muestra, meten eso en el sobre y lo vuelven a mandar para que se analicen y después les pasan los resultados. Yo quiero que solamente piensen qué implicancias puede traer a nivel social esto, ¿sí? Que esa información esté al alcance de cualquier persona y no de un médico que pueda asesorarle a esa persona. Si cualquier persona le sale que en esta prueba tiene un 80% de padecer enfermedad de Parkinson, o no sé, o deficiencia en el factor 11, o cualquiera de estas enfermedades, por supuesto que trae consecuencias gravísimas, porque esa persona se puede empezar a hacer problema de que va a padecer la enfermedad, cuando sabemos que si bien hay genes mutados asociados al Parkinson o al Alzheimer, no significa que teniendo esos genes mutados uno padezca la enfermedad posteriormente, ¿sí? Entonces, si esto no está acompañado de un asesoramiento genético, ¿sí? Y de buena información, a la persona no le sirve de nada, incluso puede ser contraproducente. Así que bueno, para que reflexionemos un poco, que en este caso la genética puede ser usada con fines comerciales más que con fines diagnósticos y para mejorar la calidad de vida de la persona. No, no, no me parece a mí prudente que estas pruebas estén al alcance de cualquiera. Pero bueno, eso ya pasa también a criterio personal y el que decida hacérsela sabrá también de alguna manera o será consciente de cuáles pueden ser esas consecuencias, ¿no? Hasta aquí llegamos con esta clase. También, por favor, consulten a la bibliografía. Cualquier cosa que no se haya entendido, recuerden hacer la consulta en el aula virtual. Y bueno, seguimos en contacto. Posiblemente esta sea la última clase que desarrollemos en este formato. Que sigan bien. Saludos.